Momentos el asambleísta nacional Augusto Espinosa. Y en ese contexto quiero dar ciertas alertas de lo que potencialmente podría pasar con la economía del país y también con el gasto social. Lo primero que quisiera hacer notar a los colegas asambleístas es que lo que dice y deja de decir esta ley tiene implicaciones en el tema de la dolarización. Esas implicaciones podrían incluso poner en riesgo a la propia dolarización. ¿Y por qué digo esto? Porque la dolarización se sostiene en función del ingreso y de la salida de divisas a la economía ecuatoriana. Y la salida y entrada de divisas se contabiliza en la balanza de pagos. Veamos qué está sucediendo con la balanza de pagos. Cuando se hace el análisis de la balanza comercial, lo que descubrimos es que entre el año 2016 y el año 2017 a diciembre, el déficit comercial no petrolero se ha incrementado en 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, 2% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto si hemos tenido un incremento de las exportaciones no petroleras como consecuencia de la mejora en los precios internacionales? Sucede fundamentalmente por el crecimiento exponencial que tienen las importaciones. Y este proyecto de ley no habla mucho sobre lo que debería ser nuestra política arancelaria para evitar ese drenaje de recursos. Y sobre el tema de las exportaciones también se dice muy poco, porque quienes hemos trabajado en el sector exportador sabemos que las exportaciones, del tipo de exportaciones que tiene el Ecuador, las no petroleras, dependen básicamente de las condiciones de los mercados internacionales, es decir, no son variables que las podemos manejar internamente, y no hay una política que se impulse a través de esta ley para diversificar el sector exportador, agregarle valor y sobre todo, no hay una política que trabaje, por ejemplo, en incentivos para la profundización de los mercados ecuatorianos. Es decir, en materia comercial quedamos a expensas de lo que pase con el precio del petróleo y a expensas de lo que pase con los precios internacionales de nuestros commodities. Un riesgo enorme para la dolarización. Pero lo que es más grave es cómo se va a terminar comprometiendo la balanza de servicios y renta. Porque cuando nosotros damos mucha flexibilidad a la salida de divisas, cuando, por ejemplo, hablamos de exoneraciones a las inversiones en cuanto a salida de divisas, lo que estamos probablemente provocando es que vuelva a suceder lo que ya pasó en el año 2006. En el año 2006, donde no había un mayor control a esta salida de divisas, lo que tuvimos es que por transferencias al exterior, salieron 3 veces más cantidad de dólares de los que ingresaron por inversión extranjera directa. Mientras que en el 2016 sucede absolutamente lo contrario. En el 2016 ingresó más del doble en inversión extranjera directa de lo que salió por transferencias al exterior. En definitiva, si nosotros revisamos lo que puede pasar con el sector externo, lo que vamos a descubrir es que comenzará a tambalear la dolarización. Estos déficits estructurales a nivel comercial y a nivel de servicios y renta se los puede compensar efectivamente por inversión extranjera directa, pero también por endeudamiento externo. ¿Pero qué ha pasado con el endeudamiento en el último año? En el último año ha crecido el endeudamiento externo del Ecuador en 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. El perfil de la deuda externa también ha cambiado. Hasta el año 2017
2016 hasta mayo del 2017 en concreto, había una distribución equitativa de la deuda externa ecuatoriana entre los distintos tipos de acreedores, más o menos 33% para cada uno, entre bancos y tenedores de bonos, organismos internacionales y países amigos que nos prestaban recursos. No solo era China. De entre los países que nos prestaban, la deuda con China era de aproximadamente el 30% de ese total. Pero ¿qué pasó ya a abril del 2018? A abril de 2018, la deuda en bonos y con bancos internacionales ya equivale al 50%, al 50%. ¿Hasta qué monto nos vamos a poder endeudar para cubrir los déficits que mencioné antes? Veamos qué dice el mercado. Pero lo que dice el riesgo país, que tanto se menciona en esta asamblea, dice que esa deuda a la que accederemos será una deuda cada vez más cara, porque estamos con alrededor de 200 puntos más del PIB, del riesgo país en relación a mayo del 2017. Es decir, nuestro sector externo se está debilitando y esta ley va a seguir debilitando el sector externo y muy pronto probablemente estemos hablando de cómo el Ecuador sale de la dolarización porque nos vamos a quedar sin liquidez. Aquí hay un riesgo gravísimo. Y cuando aparezca ese riesgo, lo que sucederá es que tengamos que acudir nuevamente a los organismos internacionales y tendremos que hacer ajustes adicionales a los que hoy estaríamos haciendo con las reglas macrofiscales que se establecen. ¿Qué va a suceder con el sector fiscal? Con el sector fiscal lo que va a suceder es que se contraiga el ingreso permanente en relación al PIB, es decir, se va a pagar menos en relación al PIB, vamos a tener una recaudación tributaria menor proporcionalmente a la que tenemos hoy. Cuando eso suceda, la regla macrofiscal dice que el ingreso permanente tiene que ser mayor o igual al gasto permanente. Menos ingreso permanente, menos gasto permanente, menos educación, menos salud, menos ciencia y tecnología, menos seguridad, menos pago a los policías, menos pago a los militares. Ese es el gasto permanente. Pero se incorpora este concepto del resultado primario, del déficit primario, en donde también ahí lo que tendremos que hacer para cumplir con esa nueva regla macrofiscal es eliminar la inversión pública. Y cuando suceda eso, cuando eliminemos la inversión pública, cuando se tenga que recortar el gasto permanente fiscal, ponemos en riesgo incluso el cumplimiento de las preasignaciones que se establecen en la Constitución para salud, educación, ciencia y tecnología. Por eso, para salvar en algo lo que realmente implica desarrollo nacional, es que sugiero y pido al presidente de la Comisión que se incluya en la reforma a la ley, en el artículo 39, numeral 5, que sustituye a su vez el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, incluir como numeral 3 el siguiente texto: el monto de recursos correspondientes a preasignaciones presupuestarias establecidas constitucionalmente para salud, educación, ciencia y tecnología que no sean comprometidas en un periodo fiscal, se lo incluirá en el presupuesto general del Estado del año siguiente, lo que se sumará a la preasignación correspondiente. ¿Por qué? Porque con ese panorama de ajuste que vendrá, y ya veremos en 1 o 2 años cómo vendrá ese ajuste, en ese panorama lo más probable es que se presupueste estas preasignaciones, pero no se ejecuten. Y claro, si no se ejecutan, no se cumple el espíritu con el que fue creada la Constitución de la República.
En definitiva, colegas, ciudadanos, es triste decir y ojalá nos equivoquemos. Esta ley podría denominarse la ley para la salida de la dolarización y que los grandes grupos económicos puedan tener su dinero en el extranjero cuando salgamos de la dolarización. Ganaron cuando entramos a la dolarización y ganarán cuando salgamos de la dolarización, mientras todo el pueblo ecuatoriano va a perder con esta ley. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta.